Okay. Entonces, buenas tardes en Colombia y buenas noches aquí en Francia. Bienvenidos a este primer encuentro entre la Universidad del Valle y la Universidad de Perpiñán vía Domicia. Yo me llamo Lice Rayo Trujillo y soy profesora de español en la Universidad de Perpiñán y mi compañera Claudia Ortiz Ruiz es profesora de francés en la Universidad del Valle. Entonces, nosotros quisimos poner en contacto a nuestros estudiantes para que pudieran practicar las lenguas que están aprendiendo, incluso en un contexto por fuera de la clase, y a su vez aprender un poco más sobre la cultura que rodea el español y el francés. Así que hoy tenemos, en primer lugar, a mi compañera Claudia les va a explicar en qué consiste este proyecto. Luego tenemos la intervención de la profesora Fanny Hernández, quien es docente investigadora y ella va a compartir unas palabras respecto a la importancia de hacer este tipo de ejercicios. Luego, algunos estudiantes de la Universidad del Valle y de la Universidad de Perpiñán van a hablarnos de los momentos favoritos durante la entrevista. Y por último, les mostraremos un video de compilación de ciertos momentos de la entrevista para que puedan ver cómo se realizó este ejercicio. Entonces, para comenzar, Claudia, ¿nos puedes hablar un poco más de este proyecto? Claro que sí. Bueno, voy a hacer el switch en français parce que je suis professeur de français, comme vous le savez déjà. Et cet événement qu'on fait aujourd'hui, cette rencontre a lieu en français et en espagnol. Donc, de nouveau, bonjour et bonsoir à tous et toutes. Merci d'avoir soutenu ce projet interinstitutionnel entre l'Université del Valle et l'Université de Perpignan. Vous, nos étudiants, vous étudiez le français langue étrangère et l'espagnol langue étrangère. Pour certains d'entre vous ont déjà les niveaux B1 et d'autres sont en train de l'acquérir. Je voudrais faire un petit récapitulatif sur ce projet qui a été structuré en 3 parties. Donc, tout d'abord, une partie des préparations, des découvertes du contexte, de construction de l'entretien. Un deuxième moment de développement de l'entretien en lui-même, où vous êtes mis d'accord au niveau de créneau horaire et bien sûr décalage horaire. Et un troisième moment, celui-ci où nous sommes aujourd'hui, cette rencontre, cette clôture à laquelle vous participez. Alors tout cela dans le but de découvrir l'autre, de découvrir son père, de découvrir votre interlocuteur, un contexte académique qu'on a voulu appeler la vie étudiante. Donc maintenant, je vais donner la parole à la professeure Fanny Hernández de l'Université del Valle, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, qui voudrait nous dire quelques mots en espagnol sur l'importance de ce type d'exercice qu'on vient de faire. Profesora Fanny. Buenas tardes, bonjour. Para todas y para todos los presentes. Me alegra mucho hacer parte de este proyecto, hacer parte de esta interacción tan importante. Me parece fabuloso que tengan la oportunidad de conocerse, particularmente los estudiantes, de establecer contactos y ojalá mantenerlos. Es una posibilidad muy real y práctica de poner en práctica la lengua en aprendizaje. Las lenguas que no se ponen en práctica se van. Entonces, esta es una oportunidad muy importante para todos. Bueno, a mí lo que me sugirieron fue hacer una corta presentación de lo que es la entrevista semiestructurada. Entonces voy a compartirles una presentación que hice que me permite como desarrollar la charlita de manera más fluida. Les voy a compartir mi pantalla. La entrevista es una herramienta muy apropiada para la investigación cualitativa porque permite establecer contacto con las personas y darles la oportunidad de explicar, detallar, aclarar, ejemplificar sobre lo que ha sido observado por un investigador dentro de una comunidad. Generalmente la entrevista es el complemento de la observación. Yo primero observo, voy interpretando, voy tomando notas sobre unos interrogantes, sobre cosas que me gustaría explorar más a fondo, y luego entonces todos esos interrogantes los voy respondiendo o busco responderlos a través de una entrevista.
En este sentido, la entrevista es un buen complemento de la observación, aunque su valor también está en que esta entrevista puede ser independiente, puede ser usada como un método de recolección de datos independiente, como es el caso de lo fenomenológico. Cuando yo hago un estudio fenomenológico, sí, solamente uso entrevista a profundidad. Bueno. ¿Cuáles son unos atributos deseables de un entrevistador? El entrevistador debe ser conocedor. ¿Conocedor de qué? Del contexto en el que está ubicada o donde están ubicadas las personas que yo quiero entrevistar. Debe ser respetuoso con esas personas que están participando, debe ser organizado, claro en el uso y en el propósito del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje, el tipo de lenguaje que va a usar? Tiene que reconocer muy bien esa audiencia a la que se va a referir. Debe ser cuidadoso de no hacer preguntas capciosas que sugieran una respuesta deseada o preferida. Mi investigación generalmente o muchas veces se tienen hipótesis, aunque la investigación cualitativa no plantea hipótesis definidas, sí puede hacer unas hipótesis descriptivas. Entonces, yo puedo describir una problemática pensando o imaginando las razones de por lo que sucede y lo que podría suceder en caso de hacer una intervención, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo podría hacer una hipótesis descriptiva. Entonces, es posible que mi hipótesis sea respondida con unas respuestas específicas y yo no puedo realizar mi cuestionario de entrevista o mi protocolo de entrevista intentando sugerir esas respuestas. No, allí hay que tener mucho cuidado en ese planteamiento de esas preguntas. Preguntas afines a la competencia o comprensión del entrevistado. Esas preguntas que yo le haga al entrevistado deben ser de su competencia. Yo no, debo asegurarme un poco de que lo que yo le pregunte sea información que esa persona tiene y pueda proveer. Debo estar atento y sensible a las respuestas del entrevistado para recordar lo que dijo. Si yo tengo en mi protocolo de entrevista varias preguntas y cuando yo hago una pregunta, ese entrevistado ya se adelanta a responder otras preguntas que yo tengo en el protocolo, tengo que estar muy atento o atenta a saber que eso ya no lo debo preguntar. Esas preguntas extra tengo que obviarlas. También debo ser abierto a giros relevantes en la entrevista. Una entrevista semiestructurada tiene unos interrogantes que yo planteo en un protocolo, pero no son, yo no voy asumiendo que voy a hacer todas esas preguntas una tras otra y absolutamente todas. En una entrevista semiestructurada puede irse estructurando en la medida que la voy haciendo. Entonces, en ese sentido, tengo que estar muy atento a qué preguntas que yo tenía debo obviar o qué otras preguntas extra que no tenía, pero que aparecen en el transcurso de la interacción, me llevan a hacer otras preguntas. El entrevistador debe ser capaz de mantener la discusión en un buen camino y hacer interpretaciones inteligentes, críticas, de tal manera que las interpretaciones que yo pueda ir haciendo a la medida que voy haciendo la entrevista, pues me van reformulando ese protocolo de entrevista. Aspectos éticos a tener en cuenta en una entrevista. Entonces, para propiciar una entrevista exitosa, se recomienda hacer una guía o protocolo de entrevista y compartirlo con el entrevistado previamente. Eso, digamos que no lo encontré en ninguna parte tal cual, pero yo pienso, cuando me piden una entrevista, yo digo, ¿tienes un protocolo para compartirme? Porque es honesto con el entrevistado que conozca de antemano un poco lo que se le va a preguntar. No alterar ninguna de las respuestas, evitar hacer suposiciones, solicitar aclaraciones cuando se requiera,
tener presente el papel del investigador y el objetivo de la entrevista, hacer acuerdos previos en cuanto a los papeles y los procesos comunicativos en la entrevista. Sí, esos papeles pues tienen que ver con ser abierto, si yo comparto un protocolo, pues luego no puedo salir con con unas preguntas que no estaban en el protocolo, y muchas, puede ser que surjan dentro de la entrevista misma, pero si yo ya comparto un protocolo de entrevista, debo mantener esa información para el momento de la entrevista. Solicitar permiso de grabación cuando sea pertinente, garantizar protección de datos y evitar temas sensibles que toquen o que intimiden al entrevistado. Cuando digo interpretar, entonces mira esta imagen que ilustra un poco ese sentido de la interpretación. Depende de donde yo me ubico, puedo tener una interpretación u otra. Entonces tengo que saber desde dónde se ubica el entrevistado y hacer esa entrevista desde allí, desde ese contexto donde esa persona se ubica. Y si hay posibilidad de interpretaciones distintas, ponerlas sobre la mesa y hacer acuerdos con el entrevistado para no tener contratiempos posteriores. Normas de la entrevista. Tener claro el propósito de la entrevista, ser amable, respetuoso, receptivo, de palabra y gesto. Es decir, ese lenguaje corporal también tiene mucha importancia y juega un papel decisivo en el éxito o no éxito de la implementación de una entrevista. No juzgar ni de palabra ni de gesto la actitud o información que se recibe de parte del entrevistado. Tener reacciones discretas, con curiosidad, con aprobación, poderle decir a ese entrevistado, estoy atenta, estoy escuchándote, sí, apruebo lo que estás diciendo, por eso ese lenguaje corporal es tan importante. Evitar opiniones o comentarios sobre respuestas, no comentar lo que otras personas han dicho sobre el mismo tema. Insistir cuando se requiera completar o confirmar una respuesta. No sugerir respuestas, disponerse a escuchar más que a hablar. Bueno, esto un poco reitera lo que ya había planteado antes. ¿Cuáles son esos tipos de entrevista? Bueno, ahorita estamos en la entrevista semiestructurada, donde decía hay un listado de preguntas, pero no todas tienen que hacerse, depende del momento y de la dinámica que se construya en el momento de la entrevista. La entrevista es estructurada, allí sí hay una serie de preguntas que son más o menos fijas y que son esas las que se contestan, incluso se puede delimitar el tiempo y son esas las que se responden. También existe la entrevista a profundidad que les decía de la investigación fenomenológica, y la entrevista grupal, más conocida como grupo focal. Profesora Fanny, qué pena interrumpirla. Sí. Pues debemos dar continuidad porque tenemos algunos estudiantes que tienen clase ahora, entonces me disculpo cortarla a la mitad quizás. Pero bueno, ¿no? desafortunadamente tenemos más o menos una hora para desarrollar el encuentro, la actividad. Ok, listo, Entonces, ¿no? me disculpo Allí de está. verdad, qué pena. Si Quizás desea que le haga llegar la tipología de preguntas con la descripción, pues porque me parece muy pertinente. Claro que sí, profesora. Justamente sí, eso le iba a decir, si nos puede entonces compartir la diapositiva para nosotros compartirla con los estudiantes, porque la profesora Fanny nos está dando muchas claves para el buen desarrollo de una entrevista que seguramente ustedes a medida que fueron desarrollándola, pues se dieron cuenta de algunas cosas que mencionó la profesora Fanny, como en esta preparación de preguntas, si ya las mencionaron, no las puedo repetir, adaptarme a la respuesta de mi interlocutor, bueno, etc. Profesora Fanny, le agradecemos muchísimo. Me disculpo. No, lo siento, había dejado abierta el que no era, yo creo que allí entonces perdí un poquito de tiempo, pero está bien.
Está bien, muchos éxitos, las felicito por el trabajo y hasta pronto. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte, la deuxième partie qui concerne la présentation de moments que vous avez aimé les plus. Donc pour cela, je vais donner la parole à Jamie de l'Université del Valle, qui va brièvement nous parler en général des étudiants. Okay, qui sommes-nous, les étudiants de l'Univalle? Et ensuite, on donnera la parole à Natalia Amaris. Allez-y. Merci, professeur. Oui, et bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Jamie. Et oui, pour commencer, bienvenue aux étudiants de l'Université de Perpignan. Et bienvenue aussi mes camarades de classe, les étudiants de l'Université du Valle. Et bienvenue à tous les gens qui sont ici dans la réunion aujourd'hui. Et bienvenue. Et oui, pour les étudiants de l'Université de Perpignan, comme la professeure Claudia a dit, et nous sommes les étudiants de la licence en langue étrangère. Nous étudions l'anglais, l'espagnol spécifiquement, et ici dans la Colombie. Et notre langue maternelle, c'est l'espagnol, évidemment. Et oui, notre licence a une duration de 5 ans, un peu différente, désolé, de la France. Et oui, et en général, nous les étudiants de l'Université du Valle, nous avons entre 18 et 28 ans. Et moi, je veux dire que je crois que comme beaucoup d'entre nous, nous sommes contents d'être ici, de voir l'opportunité de partager quelque temps avec vous, avec les gens de différents continents qui parlent de différentes langues, qui ont de différentes expériences dans la vie. Et oui, et je veux dire que je suis enchantée d'être ici. Bienvenue à tous les gens et merci beaucoup. Merci bien, Jamie. Merci beaucoup pour cette présentation de nous. Donc, on va donner maintenant la parole à Natalia Amaris, qui va nous parler de son moment le plus, celle qu'elle a aimé le plus ou qui l'a surpris le plus. Oui, et merci, prof. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle, comme la prof a dit, Natalia Amaris. Et maintenant, je vais vous parler un peu de mon entretien. Donc, j'ai interviewé Geneviève. Elle est hyper gentille, honnête et elle a été très patiente avec moi et mon français. Elle a 56 ans et elle a fait des études de droit à l'université. Et maintenant, elle étudie le catalan et l'espagnol à Perpignan, où elle habite avec sa famille et son chien aussi. Donc, dans son temps libre, Geneviève aime lire des romans, chanter des chansons, oui, et regarder des séries sur Netflix. Et au moment de l'entretien, elle m'a dit qu'elle regardait des séries comme Virgin River et La Savante Scarlett. Et Geneviève n'aime pas du tout écouter des rap, et moi non plus. Et bon, à l'égard de la nourriture, elle aime les bouleaux de picola. Et bien qu'elle aime les kiwis, elle ne peut pas trop manger parce qu'elle est un peu allergique. Et bon, quel a été le moment qui m'a le plus surpris? Bon, au début, c'était vraiment difficile de trouver les moments les plus surprenants parce qu'il y avait beaucoup de moments qui m'ont surpris sur l'entretien, mais après avoir bien réfléchi, je crois que les moments qui m'ont le plus surpris, c'était quand je lui ai demandé à quel pays elle voudrait voyager. Et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas voyager. Et la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin de le faire parce qu'elle habite dans une région tout à fait magnifique. Et elle habite près de la mer, de la montagne. Et bon. Avant d'avoir la chance de parler avec elle, je pensais que tous les Européens adoraient voyager, mais apparemment, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui voyagent et d'autres personnes qui non, comme oui. Et tout ça m'a permis de déconstruire ce stéréotype que j'avais.
Et donc, à mon avis, l'un des stéréotypes qu'on a des Européens ici en Colombie, c'est ça, mais évidemment, c'est pas vrai. En réalité, il y a des spécificités et tout le monde est différent et unique. Et oui, voilà, c'est ce que j'avais à dire et merci. Merci beaucoup à toi, Natalia. Merci bien. Donc, très intéressant ce que tu nous as apporté aujourd'hui. On va donner maintenant la parole à Claudia, ou Claudia Cadavid. Vas-y. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Claudia Cadavid. Et je crois que j'ai un peu de problème avec mon connexion, mais j'espère que vous m'écoutez bien. On t'écoute bien. Ok, merci. Je fais donc l'entretien avec Lily Dewell. On a discuté sur plusieurs thèmes, mais en ce qui concerne la méthodologie de travail à l'université, elle m'a donné une réponse qui m'a beaucoup surpris. Et la question, c'était, est-ce que les professeurs vous mettent en petit groupe? Et elle m'a dit que c'est très rare, que dans sa licence, ils doivent travailler chacun pour soi, qu'il y a des exceptions, mais par exemple, dans la classe d'espagnol, où ils font des jeux de rôle et se posent des questions, mais que dans les autres cours, il s'agit d'un travail plutôt individuel. Et ouais, par rapport à mon expérience en Colombie et particulièrement à l'Université del Valle, c'est très différent. Euh, Ici, presque tout le temps, dans tous les cours, dans toutes les carrières, nous faisons des activités avec d'autres personnes. Et cela a des aspects positifs, bien sûr, comme connaître des points de vue différents et voir plusieurs options pour résoudre des conflits. Et l'apprentissage de travailler en équipe, la capacité de se corriger et d'améliorer ensemble. Mais il y a aussi des inconvénients, des choses négatives, comme par exemple, dans les classes virtuelles, lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne savez avec qui vous avez des affinités pour travailler. La personne peut avoir des idées très différentes des vôtres et il peut être très difficile de se mettre d'accord et travailler ensemble. Et donc, oui, selon moi, je crois qu'il est important qu'il y ait un équilibre entre le travail individuel et autonome et le travail en équipe. Et c'est afin d'avoir une expérience d'apprentissage plus complète et partager avec les autres, c'est essentiel parce que nous sommes des êtres sociaux. Et au moins, dans la licence des langues, nous devons être en contact avec d'autres personnes et ça fait partie du processus d'être professionnel et ça aide également sur le plan personnel. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai trouvé important à dire. Merci. Merci beaucoup à toi, Claudia, qui nous a présenté un autre aspect de cet échange, plus concernant la vie académique, la partie académique et la méthodologie du travail. Je vais maintenant donner la parole à Andrés Felipe Henao, ou André, vas-y. D'accord. Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Andrés Henao. Et bon, j'ai interviewé trois personnes qui s'appellent Gabin, Jean-Philippe et Feb. Et ils sont des étudiantes de la licence de littérature, mais Gabin et Jean-Philippe sont des étudiants de la licence. Désolé. Ils sont des étudiants en licence d'anglais, oui. Et pour Feb, elle est étudiante pour la licence en licence en français, oui. Donc, la question que je posais pour lui, c'est qu'est-ce que vous étudiez, d'accord? Donc, bon, moi, je vous ai dit, ils sont des étudiants en licence
Donc, les choses importantes, c'est qu'ils m'ont répondu qu'ils veulent, qu'ils veulent devenir professeurs. D'accord? Donc, comment je peux dire ça? Bon, j'ai demandé à Web s'ils veulent devenir professeurs, à quel âge, ou quel âge ont leurs étudiants. Et elle m'a dit que plus ou moins entre 3 et 10 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelque chose qui m'a surpris beaucoup parce que en Colombie, au moins à la licence de langue, on étudie pour devenir prof des enfants un peu plus âgés, d'accord? Peut-être je pense que c'est plus ou moins entre 12 et 17, 18 ans normalement, oui. Et donc, c'est quelque chose, une différence très grande parce que, bon, nous allons travailler avec bon, pas des enfants, mais pour des garçons, des filles plus âgés. Et c'est une différence très grande parce que, oui, ils sont plus, ils ont plus assimilé comment je peux dire ça, leur éducation, ils ont des méthodes, oui, ils sont très proches les systèmes éducatifs. Donc, c'est très différent d'enseigner aux enfants et pour aux enfants entre 3 et 10 ans qui ont enseigné à des enfants ou des garçons plus âgés. Aussi en la licence de langue, en langue lettres, désolé, en langue étrangère, il y a des copains et des copines qui enseignent déjà les langues, et ce n'est pas pour des enfants, oui, normalement c'est pour personnes entre 20 et 30 ans ou peut-être plus âgées. Donc, ouais, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi, André. Donc, de nouveau, nous trouvons aussi un aspect plus au niveau de ce qu'on étudie, au niveau de licence, ici à l'Université del Valle, pourquoi ça a surpris ou voire choqué dans notre université, l'Université de Perpignan et sa licence. Je vais donner la parole à Sergio. Oui, madame. Alors, bonjour à tous et toutes. Et j'ai interviewé l'étudiant Marion Munoz. Elle est de la sociologie et l'interview que nous avons fait, c'était une conversation très géniale. Nous avons parlé plutôt de la vie étudiante et les étudiants de Perpignan, de la ville, la culture de ses camarades, de tout ça, oui. Alors, le parti que j'ai aimé le plus, je dirais que c'était quand je lui ai demandé quelle est la meilleure chose, c'est la pire chose que des universités, oui. Alors, elle a dit que dans une partie, que la meilleure chose de l'université, c'était des rencontres avec des personnes qu'on connaît dans l'université parce que de cette manière, on connaît des différents points de vue, des différentes opinions, on peut dire. Et c'est très important. Je dirais que, à moi, c'est une observation très intéressante, étant donné que de toutes les choses qu'il y a à l'université, pour elle, c'est le meilleur. Et je crois que, oui, c'est peut-être la meilleure chose de l'université. Parce que, à bout du compte, c'est l'université. Quand on fait des recherches, quand on étudie une chose, on étudie des opinions de différents points de vue, même dans les domaines très logiques comme la mathématique, on étude des investigations aux opinions, points de vue qui d'autres personnes ont fait. Alors, dans notre partie, la pire chose, elle a dit que c'était l'administration de Perpignan. Et je dirais que dans l'université du Valais, c'est un cas similaire, étant donné que ce n'est pas mauvais, mais il y a certaines périodes d'études quand on a des problèmes, c'est un peu difficile de nous communiquer. Et ouais, je dirais que c'est tout.
Ok, merci bien Sergio. Donc on peut voir comment, même si on est dans deux côtés du monde différents, on peut aussi trouver des situations similaires pour ce qui concerne donc la partie administrative. Je vais donner la parole finalement à Valérie Rivera. Et puis on continuera avec les étudiants de l'Université de Perpignan. Donc Valérie. Oui, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Bon, merci. Et bon, je m'appelle Valérie et j'ai interviewé à Jasmine Meslem. Elle a 19 ans et elle étudie la sociologie. Et la question que je lui ai posée qui m'a surpris le plus a été est-ce que la religion est importante? Est-ce qu'ils enseignent la religion dans l'école en France? Et Jasmine m'a dit et non, on n'enseigne pas la religion et parce que nous sommes laïcs et l'école est laïque. Et alors, les élèves n'ont pas le droit de montrer des signes de religion et n'ont pas le droit d'aller avec la croix ou les voiles. Et s'ils veulent apprendre quelque chose sur religion, il faut prendre d'autres cours en dehors de l'école. Et oui, ça m'a beaucoup surpris. Et je lui ai dit, c'est génial parce qu'ici en Colombie, c'est très différent. Et la religion a des places dans quelques sphères de la société. Et, par exemple, dans la politique, la religion, il y a 70 ans. Et l'Église catholique avait pouvoir dans les décisions, surtout dans les décisions de l'éducation. Alors, la religion est imprégnée des signes, et l'éducation est imprégnée de la religion, des signes et des coutumes religieuses. Et je lui ai dit aussi que dans mon expérience, j'ai étudié dans une école très religieuse et très catholique, et en école de la primaire et secondaire. Et, et dans cette école, on doit voir les matières de religion, on doit étudier la Bible et prier le chapelet et aller à la messe, oui. Et on peut dire, et peut-être dans l'école publique est différent, mais non, la matière de religion est présente et est toujours présente. Et donc, et la religion dans la culture colombienne a beaucoup d'importance, même si on ne veut pas. Oui, et c'est ça. Merci beaucoup Valérie pour ton intervention. Donc il faut savoir que pourquoi c'est surprenant pour elle, bah, justement parce que notre culture elle est filtre la grille par laquelle on voit l'autre. Peut-être pour vous en France c'est à peine évident de dire que parce que vous êtes laïque, oui, mais dans ces contextes, comme Valérie vient de vous dire, la religion a encore une présence assez forte. Donc je vais donner maintenant la parole à la professeure Lisette parce que nous avons hâte de vous entendre. Voilà, allez-y. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a los estudiantes de la Universidad del Valle, de muy buen nivel y qué conversaciones tan interesantes que tuvieron. Ahora pues vamos a escuchar a los estudiantes de la Universidad de Perpiñán. Vamos a comenzar por el grupo de Jean-Philippe Gabin y Febe. Así que ahora les toca a ustedes, chicos. Vamos. Hola a todos. Me disculpa porque mi cámara no funciona. También me llamo Febe y soy una estudiante de la licenciatura literatura. Con Jean-Philippe y Gabin conocí a Andrés, que vive en Cali y estudia en la Universidad del Valle en el segundo año de la licenciatura en francés. Le gustaría ser profesor de francés. También le gusta la música, el rock, el metal, el hindi
el grupo The Strokes, tocar la guitarra, ver videos en YouTube. Y le encanta la lengua francesa e inglesa, pero no es su lengua favorita, prefiere el francés. Gabán. Sí, Sí. sí. Hola, me llamo Gabán y soy un estudiante de licenciatura de literatura inglés. También aprendimos de Andrés que le encantan los videojuegos como League of Legends y Tomb Raider, Assassin's Creed en la Xbox 300. Andrés no le gusta el fútbol. Sus bebidas favoritas son la cerveza, pero no bebe muchos, el vino y los jugos de frutas. Durante la entrevista, nuestro momento preferido fue cuando le preguntamos cómo es la vida en Colombia, que es diferente. JP. Me llamo Jean-Philippe, soy un estudiante de inglés en la Universidad de Perpiñán. Andrés respondió que lo que se ve en la televisión no es la vida real porque no es la Colombia, no es peligrosa, no es peligroso en todo el país. Es cierto que hay muchos traficantes, pero no representan a la mayoría de la población. Andrés nunca ha vivido una situación de peligro cerca de su casa o de la facultad. Fue interesante saber que las películas se basaban en clichés de Colombia y los tres estamos contentos de haber participado en este proyecto. Muchas gracias, chicos. Como vemos, a veces lo que se vende o lo que se muestra acá en Francia es siempre el lado negativo de Colombia. Y este tipo de ejercicios nos permite conocer a las personas que realmente viven ahí y que ellos nos cuenten cómo se vive en Colombia. Ahora continuamos con Lindsay y Siloé. Hola, me llamo Lindsay Porras. Vivo en Perpignan, en el sur de Francia. Soy estudiante en la UPVD de Perpignan, en letras modernas. Mi interlocutor es Anderson Marín Arenas, tiene 21 años. Le gusta el reggaetón y el techno. También le gusta hacer deporte. Su libro favorito es 1984 de George Orwell. Y mi momento favorito fue cuando él dijo, ¿les gusta la pizza hawaiana? Y yo respondí que no, y hemos reído porque no tenemos los mismos gustos. También le pregunté si le gustaba la paella y me respondió que no porque hay mariscos y no le gusta. También hemos hablado de la cocina china, que hay un plato típico que se llama arroz chino con camarones y que le gusta mucho. Busco una foto en Google para mostrarnos y también le mostré una lata de conserva de caracoles y hizo una mueca para decir que no le gustaba. Y mi otro momento favorito fue cuando habló de su universidad, que fue un momento muy bonito y poético con mucha naturaleza y aprendí que había iguanas, ardillas y aves en la universidad. Y mi otro momento favorito fue cuando
cuando mostré mi muñeco de punto y fue un momento de compartir. Voilà. Es todo. Muchas gracias. Sí, momento de la pizza hawaiana. Recuerdo que estaba en clase y les estaba hablando de la comida colombiana y les mostré una foto de la pizza hawaiana y les dije, es mi favorita. Y todos mis estudiantes, ¡ew! O sea, es que acá realmente no les gusta la piña en las pizzas. Gracias, Lindsay. Ahora vamos a hablar con Siloé. Hola a todos, me llamo Siloé, voy a presentar mi interlocutor. Pues mi interlocutor fue Anderson Marín Arenas, un chico colombiano que tiene 21 años y él es de Cali. Estudia en la Universidad del Valle y está en la licenciatura en lenguas extranjeras. A Anderson le gusta mucho la música, más precisamente el reggaetón y el techno. También le gusta ir de vacaciones a las Islas San Andrés, que es una isla colombiana. Sus cursos favoritos son el francés y el inglés y a menudo monta en bicicleta. Pues mis momentos favoritos fueron cuando le pregunté si tenía alguna mascota y que respondió que sí. Tiene un perrito que llamado Lucky y lo quiere mucho. Fue uno de mis momentos favoritos porque me encantan los animales y más precisamente los perros. Fue muy interesante cuando describió la naturaleza que rodea a su universidad. Dijo que hay mucha naturaleza, muchos árboles y animales como ardillas, iguanas o patos. Y para él hay una armonía entre la naturaleza y los humanos. Dijo que la naturaleza le ayuda porque es una buena energía. Y pienso que es una buena manera de pensar y estoy completamente de acuerdo con él. Es importante de trabajar en un ambiente que te haga sentir bien. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Siloé. Ahora vamos a escuchar a Asia y Yasmín. Hola. Hola, me llamo Yasmín, estoy en segundo año de Sociología en la Universidad de UPVD. Ahora le presento a Valeria Alejandra Rivera Silva. Tiene 20 años y vive en Cali. Fuera de la facultad le gusta mucho patinar porque ella hace patinaje artístico en un club. Es licenciada en la carrera de Historia y Cultura en la Universidad de Unibare. Además, su sueño es viajar y más precisamente por Europa para su futuro profesional. Su sueño es venir en Europa a dar clase en Francia o en Alemania. Asia? Oui. Hola, me llamo Asia. Ça marche pas. Je sais pas la vidéo qui s'affiche. Oh là là. Pero te escuchamos bien, si quieres. Hablas. Aún puede hacer por la video Tranquila, mi momento favorito fue. Y tiene un momento que nos preferidos es que Valeria nos habló de una de las muchas costumbres de Colombia. Nos contó que para el año de nuevo los colombianos tienen la costumbre de caminar por su cuadra con una materia vacía en el mano para que traiga buena suerte y el año siguiente este año de viaje. Nunca
habíamos escuchado esta costumbre en nuestra vida. Solo conocíamos las costumbres de las 12 uvas, pero fue descubrimiento muy lindo conocer otras costumbres del mundo. Y es todo. Muchas gracias, Asia. Sí, realmente, chicos, podríamos hacer toda una clase de costumbres colombianas de fin de año y de Navidad. De hecho, sí tengo algunas clases preparadas. Lo malo es que pues casi no tenemos tiempo, pero es muy interesante. Son culturas muy diferentes. Ahora vamos con Inés y Lea. Hola, me llamo Lea. Estoy en licenciatura de inglés. Hablo con Jaime. Gustan leer mangas. Quiere ir a las fiestas, bailar y cantar. Quiere hacer deporte, pero no hace actividades en su universidad. Por el futuro no sabe exactamente lo que quiere hacer, pero quiere estudiar muchas cosas y quiere estudiar en un país francófono. Escucha música de estilo alternativo y de rock y su favorito grupo es Interpol. Y es todo. Hola, me llamo Inés, soy estudiante en la licenciatura de inglés. Mi momento favorito fue cuando hablamos de música y descubrimos que tenemos los mismos gustos en música. Para Lea estaban descubriendo de un nuevo género musical. Pero cada dos descubriendo un nuevo grupo que está Interpol. Fuimos a escuchar la banda y nos gustó mucho. Yo y Jamie escuchan el mismo estilo de música, pero no es la misma época y fue interesante de comparar las diferencias entre sus grupos favoritos y lo mismo. Estaba una chancea porque de nuestros días no hay mucha gente de nuestra edad que escuchan rock y no importa que es rock antiguo, experimental o alternativo. Fue muy interesante. Además, este intercambio permitimos de tomar conciencia de la riqueza de hablar varios idiomas. Pensamos que está una chancea de poder hablar diferentes idiomas y de encontrar más gente que permitimos de tener un intercambio interesante como está yo. Muchas gracias, chicas. Ahora seguimos con Julie y Marie. Hola, voy a presentar a mi compañera y yo, y después ella va a decir nuestro momento favorito. Me llamo Marie y mi compañera se llama Julie. Tenemos 19 años y somos en nuestra segunda año en una licenciatura de inglés. Para la entrevista, nuestro interlocutor fue Natalia. Estudia las lenguas extranjeras, inglés y francés. Estudia el francés desde 2002. Y le gusta esta lengua, pero dice que es un poco difícil de aprender, pero tiene un buen nivel, porque Juli y yo estudiando español desde 9 años y no tiene un buen nivel. Juli va a explicar nuestro momento favorito. Hola, soy Juli. Y voy a hablar de nuestro momento favorito, que fue cuando vimos a Natalia por primera vez, porque estábamos estresados, pero tuvimos la suerte de encontrar con ella, porque era muy agradable y simpática. También
el momento cuando preguntamos a Natalia qué quieres que hacer en tu tiempo libre y que dijo que le gusta hacer rompecabezas. Fue muy divertido y reímos con María porque no sabíamos qué significaba eso. Y también una cosa interesante que aprendimos con María fue que en Colombia no traducen títulos de películas, solo mantienen el título original. Entonces, una película como Frozen en inglés es el mismo título en Colombia. Muy bien, chicas, muchas gracias. Y por último, vamos a escuchar a Hugo y Benjamin. Vous m'entendez ou pas? Sí, Juste pour vous dire, Benjamin, il n'arrive pas à se connecter. d'accord, Je donc suis tu tout peux seul. le faire tout seul. Ok. Me llamo Hugo, tengo 18 años y soy un estudiante en la licenciatura de literatura inglés en Perpiñán. Mi corresponsal era Javier. Si tuviera que describir a Javier, diría que es un personaje muy abierto y muy simpático. Nos enseñó mucho sobre su país y sus peligros también. Me hizo muy feliz interactuar con un estudiante de otro país, especialmente de Colombia, que es un país que me interesa desde hace mucho tiempo. Nuestro momento favorito es cuando Javier habla de videojuegos y música porque a los dos nos apasiona. Y Javier fue muy acogedor porque nuestro español no está necesariamente al nivel de su francés. Felicidades, Javier, por tu nivel de francés y estoy muy feliz de haberte conocido. Es todo. Muchas gracias, chicos. La verdad que este encuentro ha sido muy importante. Han aprendido cosas culturales o a veces que tenían grupos de música en común o descubrieron otros. Así que para terminar este evento, vamos a compartir un video con la compilación de ciertos momentos de la entrevista. El video dura 9 minutos. Así que les voy a compartir la pantalla. Entonces, ya. Ok. A propósito de la comida, ¿haces comida tradicional en familia por los días especiales o hay comida que te encanta mucho más que otros? Sí, sí. A mí me gusta mucho en general la comida que hace tanto mi abuela como mi mamá. Cocinan muy rico. Por ejemplo, los domingos les gusta hacer, acá se llama arroz con pollo, pero es como un arroz mixto. Le echan verduras, le echan diferentes tipos de salchichas, no sé. ¿Qué más? Y es muy rico. Y ellos tienen una sazón muy rica. También el sancocho. El sancocho es... ¿Has escuchado sobre eso? Sí, sí, sí. Hace parte de una de mis preguntas porque esta semana hemos trabajado sobre el sancocho y me gustaría saber si te gusta o no. Sí. ¿Cuáles son tus relaciones con con los profesores? Buena, sí, no tengo problema y hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún profesor. Todos son muy amigables y siento que se preocupan por los estudiantes. Entonces, ¿está bien? Y en el lado más caro, ¿cuándo cuesta una casa? ¿Los lados más caros? Sí. Bueno, depende de la casa, pero si hablamos de una casa grande, Muy grande en el
Un apartamento. J'ai pas le mot. Un apartamento. Apartamento. Standard. c'est un Apartamento. Normal. Normal. Mm, Una casa normal. ¿Normal? La casa de una persona típico en Colombia. Mm, bueno, últimamente creo que han estado comprando casas más o menos a 150 millones. No sé yo. De pesos, Uf. obviamente. De pesos. De pesos. Oh. Sí, sí, Okay. pesos. Entonces, ¿cómo se llaman tus perras? Una se llama Reina. Reina. Sí, todas mis perras se han llamado Reina, así que ella es como la tercera reina de mi familia. ¿Y Y la la otra? otra se llama Lulada, que es una Lulada. bebida. Sí, Lulada. Es el nombre de una bebida de aquí que se hace con una fruta que se llama lulo. Y Frozen es el título en español o j'allais dire en inglés. ¿Es Frozen el título en Colombia o translate, n'importe quoi? Sí, okay. En Colombia, algunas películas las dejan con su título en inglés y otras sí las hacen como una pequeña traducción. ¿Cuál es tu comida local favorita? Me gustan mucho los sudados de pollo. Sudados de pollo. Los de pollo, los aborrajados. Las papas rellenas. ¿Qué más? También venden algo que se llaman salchipapas, que son salchicha con papa y muchas salsas. ¿Cuál es tu comida favorita en Colombia? Aquí en Colombia mi comida favorita sería el arroz atollado. Con respecto con la comida que te gustas más. En especial los frijoles. ¿Qué es? ¿No conoces los frijoles? Mira, te voy a mostrar. Te voy a mostrar un frijol. Los frijoles son estos. Oh, claro que sí. Oh. Dans la fac, est-ce que dans la fac, est-ce qu'il y a des lieux pour pratiquer, pour avoir des contacts avec la langue? Non. Comme par exemple, on peut dire ici, on peut, je ne sais pas si c'est le même mot, mais c'est conversatoire. Conversatoire, ce sont comme des clubs conversatoires. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, non? Nous, à l'université, il n'y a pas vraiment de... Je sais pas. Je sais que moi, dans ma licence, il y a plusieurs étrangers. Et du coup, avec eux, on peut échanger dans leur langue natale, du genre anglais ou des fois espagnol. Mais sinon, il n'y a pas de... Non. Ok. Bon, c'est un peu triste, non? Parce que, bon, je crois qu'on doit avoir ce type de lieux, parce que ce sont très importants. C'est sûr, ça peut être bien. Donc, c'est difficile pour toi l'espagnol ou pas? Oui et non. C'est une langue pas difficile quand on l'apprend vraiment. Avant, j'étais forte en espagnol au lycée, mais là, cette année, j'ai arrêté de pratiquer, de faire des exercices à la maison. Donc, le niveau, il a baissé un peu. Mais
j'essaie de reprendre le rythme. Bon, je te demande ça parce que pour moi, le français, c'est une langue très belle et je la comprends facilement. Il y a quelques fois que les personnes francophones parlent trop vite et ça, c'est difficile pour moi. Mais quand je dois écrire, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de mots que tu prononces de la même manière, mais qui s'écrivent de manière différente. Donc, ouais, c'est difficile pour moi. Ok, est-ce qu'il était difficile d'entrer dans votre université? Non. Non. Et comment le processus d'admission, comment était-ce? Sur une plateforme, sur Parcoursup. Une plateforme où on s'inscrit et on était pris ou non. Et l'université privée Oui. ou publique? Non? Public. Ah, ok, bien. Aimerais-tu voyager un jour en Colombie? Oui, avec plaisir. Parce que comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la culture hispanophone et j'aimerais beaucoup voyager et en apprendre plus sur les diversités culturelles. Comment est-ce qu'on vit en Colombie, les plats typiques de là-bas. Tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais vraiment en apprendre davantage. Ok, Thomas. Merci beaucoup pour être ici avec moi. Mais de rien. Ok. Bien, donc, merci à tous et toutes pour votre participation. Félicitations parce que vous avez tous et toutes fait des efforts au niveau des horaires à cause du décalage horaire, au niveau de la langue parce que vous avez parlé votre langue étrangère. Éventuellement, vous avez aidé aussi votre interlocuteur à mieux communiquer ou comprendre. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez compris un peu plus de l'autre, pourquoi pas de vous-même. Je pense qu'on va vous envoyer par mail un questionnaire pour évaluer le projet en général. N'oubliez pas que ce n'est pas une évaluation pour vous, étudiants, mais plus un feedback pour nous, les professeurs, pour ce projet qu'on a fait. Avant de partir, je voudrais vous demander, pour tous ceux qui peuvent, de mettre votre vidéo pour faire une photo de nous tous et toutes, de ceux qui pourront. Donc, merci bien. Peuvent mettre votre vidéo juste avant de partir. Mais c'est toujours aussi bien de vous voir et de se voir. Donc, attendez, je pense que c'est tout. Allez, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Donc, Lisette, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour finir. Une question. ¿Sí quedaron en la foto todos? Porque a mí me sale que hay una segunda página. Ok, vamos a ir a la segunda página. Entonces hay que tomar 2 fotos. Oui, tu as bien raison. Donc, allez, pour la deuxième page. Ok, c'est bon. Attendez, 1, 2, 3. C'est fait. Je pense que voilà. Listo, no hay tercera página. Ok. No, simplemente agradecerles por su tiempo. Yo sé que aquí en Francia era difícil, que aquí ya es tarde y que nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos previsto, pero espero que les haya gustado este momento. Como les dijo Claudia, les enviaremos un cuestionario para que nos cuenten qué les pareció el proyecto y cómo podemos mejorarlo. Y eso es todo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Au revoir. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir.